¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo dónde nos oyen, dónde nos escuchan, dónde nos ven. Me da mucho gusto estar con ustedes y ahora en este momento estoy contento porque en este episodio es especial. Como todos han sido especiales, ahora es muy especial porque hoy me acompaña una persona muy linda y muy especial para mi vida, ya que pues la conocí cuando llegué a Lindavista, cuando empecé mi estudio. Y me marcó mucho y es la profita Elida. Y es también mi tía, yo así le llamo de cariño. Así que tía, bienvenida, gracias. Gracias, Salomón. ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado, tía? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Me da mucho gusto saber que usted está avanzando y pues gracias por recibirme aquí en su hogar. Eres bienvenido. Gracias, hijo. Gracias, tía. Yo desde cuando quería grabar con usted porque usted tiene una historia muy especial y hoy vamos a hablar más que de la experiencia de vida de una mujer que fue jubilada por Dios. Amén. Eso de verdad que a mí me llena mucho de esperanza, más en el contexto en donde me encuentro, en el contexto donde estoy como un siervo de Dios, y tener experiencias como la suya de verdad que para mí me animan, me ayudan, me motivan. Así que tía, vamos a comenzar. ¿Cómo está? ¿De dónde es usted originaria? ¿De dónde ha vivido? ¿Dónde ha pasado su tiempo? Bueno, he sido peregrina. Ajá. Nací en el estado de Nuevo León, en el municipio de Rayones, en Santa Rosa, Rayones, Nuevo León. Ah, o sea que usted es regia. Regia de corazón. Ah, muy bien, qué lindo. ¿Qué estudió? ¿A qué se dedicó? ¿Qué hizo en su vida? Bueno, fuimos mi hermana y yo salimos del rancho a estudiar primero la secundaria Rayones. Ok. Ahí llegábamos a la iglesia, es raro, los domingos, porque vivíamos con una familia católica y nos mandaban el domingo a la iglesia para que nos dieran permiso de ir el sábado a la iglesia. Ok. Así es que pues no estaba tan afirmada en la iglesia, ya que mi padre había conocido el evangelio por él. Él había estudiado la Biblia y él conoció. Y en ese lugar aún no había mucho transporte, sino que por medio de una avioneta llegaban los de la universidad a llevar el evangelio allá al rancho. ¿Avioneta? En avioneta. Como las islas así, ¿sí? De allá de antaño. Ajá, llegaban a un campo así de terracería y de ahí bajaban y ya cuando terminaban su obra se regresaban y se iban en avioneta. ¿De verdad? ¿Y qué universidad? De Montemorelos. De Montemorelos. Ajá, usted es al corazón con Montemorelos. Corazón con Montemorelos. Excelente. Ajá. ¿Y qué estudió usted? Terminé la secundaria. Okay. ¿Ahí en Montemorelos? En Rayones y de ahí Rayones, sí, mi papá dijo que nada más de los 3 que terminamos la secundaria solo uno iba a estudiar y le dio la oportunidad a mi hermana Marta, pero yo le dije que yo quería estudiar, que si ella se venía, que por medio de la radio me hablara y me dijera que me había conseguido un trabajo para que yo me viniera a la Universidad de Montemorelos. Y así me habló por el radio, o sea, mandó mensaje en el radio, porque pues allá no había otra forma como nos comunicáramos, y entonces me vine y empecé a trabajar en Montemorelos. Estuve ahí 5 años trabajando y estudiando. Yo estudié enfermería. ¿Y en qué trabajó ahí en Montemorelos? En el hospital de Montemorelos. ¿En la Carlota? En la Carlota. Yo mis últimos 5 años, mis últimos 5 años los viví con unos misioneros. Ellos eran la familia de los aquí, misioneros de Filipinas. Aquí. Y desde Filipinas llegaron a Montemorelos. A Montemorelos. Ajá, yo llegué con ellos, ellos no hablaban el inglés, no hablaban español, puro inglés y tagalo, de su idioma de allá, y comían muy especial. Ellos comían arroz y hierbitas y cosas así. Y pues yo de tortilla y de frijoles del rancho, pero pues ellos me enseñaron, y me acuerdo que un día yo no quería comer la comida y me dijo el doctor, Elida, no la vida es dulce, porque estaba comiendo una fruta que se llama cundiamor, que es muy amargo, entonces con arroz, y me dijo, Elida, no todo en la vida es dulce, así es que yo me comí mi comida. O sea, ellos como que trajeron sus costumbres, sus tradiciones y las implementaron allí donde pues ellos seguían comiendo como si estuvieran allá. Claro. Ajá, y yo poco a poco empecé a introducir de lo que yo comía y ahí. A mí se me hace que esos, no filipinos, sino esos misioneros
como pues nosotros somos mexicanos, pues estamos acostumbrados a la carne, como dice usted, a las tortillas, los frijoles, etcétera. Creo que los misioneros como que tienen el régimen alimenticio bien establecido, ¿verdad? Yo estaba viendo una serie que se llama Como Todo Comenzó, de la Iglesia Adventista, y cómo se introdujo, por medio de la hermana Wade, se introdujo el régimen alimenticio. Yo creo que ellos también lo manejan, ¿verdad? Sí. Lo llevan a cabo. Y usted, después de terminar la secundaria, ¿cómo entró a la universidad? ¿Cómo le pagaron, le ayudaron? ¿Cómo fue ese proceso? No, yo trabajaba. Al principio llegué con una enfermera, pero ya de ahí hubo algunos detalles, ya no me dio trabajo. Entonces yo me fui a la tienda de la universidad. Ahí estaba la hermana Collins, la esposa del pastor Collins, y ella me introdujo con la familia de los aquí y me fui con ellos a trabajar. Allí estuve cuidando a sus hijos y ellos me daban el estudio y yo trabajaba con ellos. ¿Y siempre ellos le pagaron el estudio? Sí. Pero usted no trabajó el primer año colporté. Ok. Pero como yo todavía no era bautizada, para que yo pudiera venir a colportar tenía que bautizarme, así es que me bauticé. El pastor Meléndez y el pastor Daniel Sosa me dieron el estudio. El estudio. Y ya el pastor Sabiñón me bautizó y me vine a colportar. Me vine con una muchacha que era de Toluca, pasamos a Toluca. Y allí por primera vez escuché el himno A cualquiera parte sin temor iré. Y sin conocer nada de Toluca nos venimos a San Cristóbal de las Casas a colportar. Ahí ella desistió, me dejó sola y yo terminé el verano y ya me regresé a Montemorelos, pero de nuevo con esa familia. Y ahí continué con ellos. No me fue tan bien en el colportaje, pero tengo la experiencia de que sí sé lo que es el colportaje. Excelente. Pues usted sabe, ¿no? Que pues los que estudiamos en escuelas adventistas, pues tenemos que colportar. Sí. El colportaje, para aquellos que no saben qué es un ministerio. Es la forma en que la iglesia ha instituido para que los muchachos vayan, cumplan sus sueños, vayan y estudian a las escuelas. Algunos han dicho, ese lugar, Montemorelos, Linda Vista, los lugares así como de universidades adventistas son muy caros y son para gente rica, pero pues yo no soy gente rica y terminé. Yo sé que usted no vino de una familia muy adinerada, sin cambio colportó y se esforzó. Y el colportaje pues es ir y ofrecer material bibliográfico a las personas que están allá afuera, ¿no? Y de esa manera nosotros tenemos una ganancia y pues con eso pagamos. ¿Alguna experiencia linda que vivió en el colportaje, tía? Pues nos llevaban a hacer hora misionera, íbamos a Teopisca, ahí conocí a unos abuelitos muy, muy cariñosos. Ay, qué lindo. Y cada sábado nos íbamos con otra colportora que se llamaba Candy. Y vivíamos allí en su casa de otro colportor que se llamaba Isaías. Ellos, aunque eran colportores de línea, siempre apoyaban a los estudiantes de Montemorelos. Excelente. Sí. Encontrarse con esas personas es muy alentador, ¿verdad? Porque te abren la puerta de sus casas, algunas veces sin conocerte, sin saber quién eres. Después de terminar la escuela, ¿qué pasó de usted? ¿Ejerció? ¿Qué hizo? Trabajé pasadito de año, porque de ahí pues me casé. Me casé. ¿En dónde trabajó ahí mismo? ¿En la Carlota? Ahí en la Carlota. Y después se casó. ¿Y con quién se casó? ¿Cómo se casó? Me casé con un pastor. Me casé con un pastor. Es decir que es Siema. Siema. Bueno, Siema es sistema. Algunos dicen que Siema es Sindicato de Esposas Marginadas. Pero no. Siema es. No, yo creo que ya cambió. Es sistema. Estoy caducada ya en eso. De verdad que yo también se me olvidó, pero antes era Sistema Integral de Esposas de Ministros Adventistas. Así que, pues a las Siemas se le conoce a las esposas de pastores que ayudan en el ministerio y que también son parte del ministerio pastoral. Así exactamente. Es. Y después de casarse, ¿dónde se fueron? ¿Qué hicieron? Pues nos venimos a trabajar acá a Chiapas. A Belisario Domínguez fue nuestro primer distrito.
Ok. Y muy lindo. Cuando llegamos, los hermanos nos tenían una fiesta muy especial. Todos estaban reunidos ahí en la casa y bien felices porque venía el pastor y la esposa del pastor. Y para ellos el pastor y la esposa del pastor era algo muy especial. Ay, qué lindo. Y al recibir ese cariño, yo hice parte también, o sea, como ellos me recibieron con tanto cariño, entonces, aunque yo, vamos a decir, venía de un lugar así medio fresa, tenía que adaptarme, Sin duda. Acepté hacia dónde venía y empecé a amar la obra aún más. Ok. Fueron gente muy cariñosa, muy amable. Para ellos, todavía hasta hoy en día, que han pasado 40 años, yo todavía sigo hablando con esos hermanos de ese primer distrito. Después de 40 años. Después de 40 años. Todavía le recuerdo. Todavía, qué lindo. Ajá, hace como 3 años fui porque como nosotros iniciamos el club en esa iglesia, me invitaron para que yo fuera al aniversario. Ahora. Ajá, de ese grupo de jóvenes salieron 2 pastores. Amén. Ajá, uno ahorita está en Estados Unidos trabajando como tipo misionero y el otro anda con el de Apocalipsis, Hugo Morales. Ah, de verdad. Uy, qué lindo, ¿eh? Sí. Pues usted hizo un gran impacto junto con el pastor en ese entonces. Sí. Hizo un gran impacto. ¿Y después dónde trabajaron? ¿Qué hicieron? No, trabajamos 18 años en la obra. Ok, ¿en dónde? De Belisario Domingo nos venimos a Parral. Parral, Chiapas. Okay. De aquí nos fuimos a Huehuetán, de Huehuetán a Tapachula, Mapastepec, estación Huehuetán, pueblo y estación. De ahí subimos a en el Soconusco, Comitán, ajá, Comalapa. Y después de Comalapa bajamos a estación en Acacoyagua. De ahí nos fuimos aparte de Tabasco de Chiapas fueron a Tabasco. A Tabasco, ajá. Estuvimos por allá ¿cómo se llama? ¿Chontalpa? No. Sí, estuvimos en Chontalpa, pero estuvimos por allá por Emiliano Zapata, es otro que está por allá. Sí. Zona Ríos. Zona Ríos, estuvimos en Zona Ríos. Y de Chontalpa nos fuimos a, ¿cómo se llama? A Veracruz, parte de Veracruz. Ahí fue que terminó su ministerio de quien fue mi esposo. Pero ¿cómo terminó su ministerio? O sea, ¿se jubiló? ¿Cómo? No, él le falló al Señor. Se entiende que un pastor es pastor si mantiene su pacto. ¿Y cómo fue ese proceso, tío? Después de ¿cómo fue el momento donde el pastor salió? ¿Qué pasó? Después de haber fallado, no le estoy preguntando cómo falló, porque no. Ajá. Después de haber fallado, ¿cómo le comunicaron esa noticia? ¿O cómo es el proceso? Ya no puede ser pastor. ¿Cómo es ese proceso? Pues lo confrontaron. Ok. Y él aceptó. ¿El error? El error, ajá. Okay. Aunque yo ya sabía que andaba mal, pero él nunca aceptaba. Entonces él regresó y me dijo lo que había sucedido. Y que iba a dejar el ministerio y me dijo que si yo lo perdonaba, yo lo perdoné. Me fui con él. Nos fuimos a Tuxpan con sus padres. O sea que lo confrontaron, él aceptó y después, pero le dijeron ya no puede ser pastor. ¿Qué hicieron? ¿Le retiraron sus credenciales? Sí. Ya no. O sea que usted se mantuvo fiel. Sí. Pero por la infidelidad de su esposo, ¿también le quitaron su ministerio entonces? Pues es que nosotros no somos contadas como parte. Sin ellos, los pastores son los que representan. Pues nosotros somos ayuda idónea y trabajamos por amor a la obra. Oiga, pero eso también yo soy pastor, ¿no? Y la verdad es que parece un poco injusto, ¿no? Porque
Pues yo soy soltero, pues. De todos los lugares que fuimos, los 18 años, solamente como 3 iglesias no visité. Siempre andaba con él, con mis hijos o sin mis hijos, pero siempre andaba con él. Y en todas las actividades. O sea, ¿usted era parte del ministerio también? Sí. Mucho. Y muchas veces él iba por una parte y yo iba por otra. Yo recuerdo la primera reunión, cuando yo llegué, los jóvenes tenían un coro. Y entonces mi esposo no podía ir con ellos y yo me fui con ellos. Y era en una montaña. Y subimos y cuando llegamos allá, los hermanos dijeron, solo hay posada para la esposa del pastor y para los jóvenes no. Entonces yo dije, yo vine con ellos, yo no me puedo quedar. Y como a las 11 de la noche empezamos a caminar, llegamos a la 1 de la mañana a Belisario Domínguez, caminando. Con ellos, o sea, le guardaron su lugar y usted dijo, no, si yo vengo con ellos, yo regreso con ellos. Ay, qué precioso, tío. Ajá. Y es que ellos, o sea, eran tan lindos, tan lindos. Sí, yo entiendo. Y pues un injusto, a mí me parece muy injusto, ¿no? Pero es la realidad. Uh-huh. Muchas veces la esposa es muy importante para el ministerio. La esposa de un pastor es sumamente crucial. Pero muchas veces uno como persona se equivoca, ¿me entiende? Y con esas equivocaciones, pues, arrastra a su familia. Y pues quizás fue lo que pasó, ¿no? Porque después de haber fallado, se lo confesó. Usted dice que lo perdonó, se fue a vivir con él. O sea, qué valentía. ¿De dónde sacó fuerzas? ¿O cómo le hizo? Pues porque, o sea, yo había decidido seguir a Cristo. Yo había decidido seguir a Cristo antes de que yo lo conociera a él. Y él en ese momento me necesitaba. Entonces yo tenía que seguir apoyándolo, pues. Claro, porque es un golpe muy duro. Sí. Es un golpe muy durísimo. Pero llegando allá fue bien difícil para mí. Porque su mamá y su familia empezaron a tacharme de que por culpa mía él había perdido el ministerio. Y no me apoyaba ni a mí ni a mis hijos. Wow. Entonces yo busqué trabajo. Ok. Conseguí como enfermera, trabajaba cuidando en adultos mayores en hospitales los fines de semana o cuando se iban y los dejaban para que yo los cuidara. Okay, tío. Y ellos como que no les agradaba, decían que una persona de buen parecer no tenía que trabajar de noche. Entonces yo fui muy criticada por su familia de él. Ajá. Y él como que se sumió en su desesperación y no hacía nada. Ok, estaba deprimido por lo que había pasado. Sí. Y mientras usted enfrentando la situación, vamos a salir adelante, tengo que trabajar, tengo que sacar a mis hijos. Ajá, exactamente. Y ya uno estaba en la universidad y 2 traía yo allá. O sea que uno estaba estudiando. Uh-huh. Se supone que la iglesia, bueno, no se supone, es que a nosotros los pastores, la iglesia nos apoya pues con la universidad, ¿no? De nuestros hijos. Pero cuando pasó esta situación, ¿se acabó la ayuda? Se acabó. Se acabó todo, ¿verdad? Y qué fuerte, tía, porque uno tiene lo necesario para vivir, económicamente hablando, ¿no? Gracias a Dios por el sistema de organización de la iglesia. No significa que un pastor de los diezmos se le quede todo o la mitad y no. Uno solamente recoge los recursos, los lleva ante una asociación que los administra y nosotros damos un pago, una nómina. Entonces cuando pasó esto, que su esposo perdió el ministerio, se quitó todo, absolutamente todo, ninguna ayuda, nada. Y después de que usted sintió que su familia no le apoyó, ¿qué hizo? Tardé 1 año. En diciembre él se fue a Montemorelos con mis hijos. Yo me quedé trabajando. Ya lo alcancé en Montemorelos. Fuimos al rancho con mis padres. Llegando a Montemorelos, él me dijo que él estaba muy triste y que ya no quería que yo me viniera con él. Y yo le dije, ¿cómo? Y entonces dijo, sí.
Y yo le dije, no, esto no es así, entonces vamos a Tuxpan, ahí arreglamos los papeles de que yo me voy con mis hijos a Lindavista y tú te quedas para cuidar a tus padres. Y así lo hice, me vine a Lindavista. O sea, como quien dice que le cortó. Cortó, o sea, usted no le pidió ni terminar la relación ni nada. No, él quería que se acabara. Wow. Pero me llevó a Montemorelos, como quien dice, y él me quiso dejar allá. Y yo le dije, no, vamos a Tuxpan. Yo renuncio a mi trabajo, arreglamos los papeles en el DIF para que yo me voy a Lindavista, pero me voy como a estudiar mis hijos y tú te quedas con tu mamá. Pero ese era un decir nada más, porque ya estaba decidida la situación. Sí. ¿No había sido suficiente con haber perdido el ministerio? También la perdió usted. Muchas veces nosotros no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, ¿verdad? Me da tristeza pues lo que usted me está diciendo, porque pues uno como pastor sabe lo lindo que es servirle a Dios, y que te lo quiten de un día para otro. Yo siento que no solo era el dolor de sentirse avergonzada, humillada, traicionada, sino porque pues ya no iba a ser esposa de pastor, quizás ya no iba a estar al frente de una iglesia junto con su esposo, y pues ahora de que termine todo, usted se fue a Lindavista. ¿Y cómo se fue? ¿Pues con una pensión o con algo? No, yo me acuerdo que cuando mi hijo estaba en la universidad siempre le decía, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y pase lo que pase, tenemos que seguir adelante. Claro. Y él tenía una camioneta y tenía un carro, y nos dijo que nos prestaba la camioneta para que nos lleváramos lo que pudiéramos. Nos llevamos unos 2 colchones, un botellón de agua. Llegamos a Lindavista, pero sin saber a dónde íbamos a O sea, quedar. que no llegó diciendo voy con una familia o voy acá con esta persona. Llegamos a posar. Llegamos con un ¿Y qué le hizo irse a Lindavista? Pues porque Josué ya estaba allá. O sea, usted decidió continuar con los estudios de sus hijos. Sí, porque ellos no tenían la culpa de lo que nosotros habíamos hecho. Sin duda. Y ellos no podían quedarse a medio camino, pues. Claro. Entonces, quedarnos en Tuxpan, la vida no se presentaba muy halagüeña, porque pues ellos no me daban un espacio, no me prestaban una estufa para hacer comida, una cacerola, nada. Ellos hacían su vida, y si yo, pues... Entonces nos venimos a Lindavista, vivimos unos días con unos trabajadores de la universidad. Okay. De ahí nos salimos con uno de los que te digo que que es pastor al pueblo, estaba allí Isaí. Ahí llegamos a posar otros días con ellos. Okay. Pero Dios es maravilloso y Él va arreglando todas las cosas. Sin duda. Había una maestra que se había ido de Lindavista y estaba ofreciendo su casa. Dice que ella oraba por alguien que la necesitara. Okay. Y yo andaba consiguiendo un cuartito, pero que tuviera un bañito, porque eran 2 varones y una niña, y todos los cuartitos que yo encontraba eran compartidos. Entonces esa maestra me decía que fuera, y yo decía, pues no tengo el dinero, y ella que fuera. Finalmente tuvimos la entrevista y ella me dijo que me dejaba la casa con los papeles firmados, la llave, y que yo le pagara después. Yo no tenía dinero. Wow. No tenía dinero ni para los papeles, y la esposa de ese muchacho con el que estábamos posando, ella me regaló el dinero para hacer el cambio de papeles, y así nos hicimos de esa casita. Creo que tú la conoces. Claro. Oiga, esa casa. Sí, fue de mucha bendición para muchas personas el tiempo que estuvimos ahí. Wow, o sea que usted se fue a ciegas. Sí, fue un como milagro. Abraham. Sí, fue un milagro de Y Dios. Dios les consiguió un lugar donde dormir, e incluso muy bonito. Sí, nosotros llegamos en agosto y yo anduve buscando para trabajar de enfermera, pero nadie me daba porque no tenía palanca de sindicato. Me fui a hablar con el rector y me dijo, sí, te doy trabajo, pero no de tu área, es en el comedor. Y yo dije, pues ni modo. Wow. Y se fue a... Sí, ¿Y qué hacía ahí en el comedor usted? ¿Qué no hacía? Fueron 14 años que estuve allá en el comedor. 14 años. En el 2010 yo renuncié, les dije que ya no quería nada. Y según me iba a Montemorelos. Y ya estando allá me hablaron que me viniera, que me iban a dar el snack. 6 meses el snack, y me regresaron al comedor otra vez.
Pero fue una experiencia muy linda. Pero es un trabajo muy pesado, o sea, Es nosotros lo hemos visto y de verdad que, y esto es algo muy lindo porque yo en Lindavista le agarré el amor al servicio, no era mi trabajo, de verdad que no era mi trabajo ir al comedor, pero porque usted me enseñó. Me acuerdo que tenemos una foto muy linda que yo estoy... Con tu madre. Pero me mandaban siempre, no sé por a qué. loza. No, deje de loza, a olla. A lavar esas ollonas tiznadas y tengo ahí el mandil y todas las botas pero con corbata. Que Sí. una vez regresaba yo del pueblo de dar prácticas y así con suéter, ¿no? Con corbata, bien y... Necesito ayuda para el comedor y ahí vamos a ayudar. Es un trabajo pesado. Que hoy en día, pues, gracias a ese trabajo también muchos muchachos estudian. Sí. Que son industriales, que tienen que trabajar 8, 9, 10 horas para poder pagar sus estudios. Y pues, gracias a Dios que pues también ahí usted trabajó. ¿Qué fue lo más difícil de toda su odisea? Al principio yo no tenía días libres. Entonces yo tenía que trabajar de lunes a viernes y cuando me tocaba el sábado tenía que trabajar el sábado. Y habíamos tenido eventos y hubo un día que me tocó sábado libre y yo dije, ay, no te... Yo fui allí, leyeron el Isaías 40, 31, dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y yo le dije al Señor, Señor, esa soy yo, ya no aguanto. Porque muchas veces me tocaba entrar a las 5 de la mañana con frío, con lluvia. Eran como 11 cuadras de la casa a donde yo tenía que tomar el taxi. Sí, y muchas veces en la noche teníamos que salir y no había taxi. Sí, es y correcto. si había taxi, muchas veces no teníamos con qué pagarlo. Entonces caminábamos. Y está lejos. Son 3 kilómetros. Son 3 kilómetros, sí, desde la universidad hasta la casa. Y allí en Lindavista hace un frío. Sí. Horrible. Pero Dios fue maravilloso, muy, muy maravilloso con nosotros. Muchas veces no tenemos ni cómo agradecerle al Señor todo lo que... Yo en realidad estoy muy, muy agradecida al Señor porque llegar con 3 hijos sin un trabajo seguro y estudiar en la universidad, o sea, parece fácil. Pero no, es imposible para algunos. No, pero nosotros nos unimos como una sola persona. Mi hija trabajaba desde los 11 años, mi otro hijo desde los 13 y el otro que desde la secundaria estaba allí internado siguió trabajando. Claro. Pero sí lo sintieron mucho, mucho. O sea, cuando llegamos a esa casa, que te digo que Dios nos regaló, no tenía un piso así firme, la lámina, y los 2 pisos eran de tierra, 2 cuartos eran de tierra, sin repellar, sin puertas. Okay. El agua estaba afuera, pues. Sí, así frío. No teníamos ni en qué lavar. O sea, en un bote ahí metíamos el agua, amanecía tiesa la ropa y así la tenía yo que lavar, porque pues me tenía que ir a trabajar. Pero el Señor fue tan maravilloso, o sea, porque no nos enfermábamos y si nos enfermábamos no nos daba tiempo de pensar en que estábamos enfermos porque teníamos que trabajar. Mis hijos desde la mañana que salían de la escuela, de la casa, de las 6:30, 7 hasta las 7 que llegaban a la casa, veces que ya habían comido, veces que no habían comido, veces con su ropita mojada se la pasaban todo el día. No tuvimos para comprar unos zapatos, no tuvimos para comprar un vestido para graduaciones, pero ellos, gracias a Dios, ahora son unos profesionistas y 2 de ellos sirven al Señor. Porque humanamente todo tiene un plan y para Dios todo es perfecto. Los sufrimientos nos hacen, nos pulen, nos cargan, nos transforman, nos modifican y hacen que nuestra fe sea firme y sea pura delante de Dios. Pero humanamente, una mujer que se mantuvo fiel, que perdonó, que le arrebataron el ministerio, pero perdonó y después la dejaron y se vino con todos sus hijos, trabajó, esforzó, sufrió. Para muchos no nos parece justo. ¿En algún momento usted sintió que la protección de Dios la abandonara? No.
sintió que era injusto el trato que estaba recibiendo? Porque hay muchas personas que para cualquier cosita culpan a Dios. No. ¿Por qué Dios? Pero usted, ¿cómo que pensó que hizo para que...? Mira, yo desde el principio que acepté el Evangelio, yo entré con he decidido seguir a Cristo, Amén. el corito. Entonces cada vez que yo me sentía atribulada, angustiada, yo decía, yo he decidido seguir a Cristo. Y yo decidí seguir a Cristo antes de que conociera a quien fue mi esposo. Ahora que estoy trabajando, yo ya había decidido seguir a Cristo. Y ahora con mis hijos, yo he decidido seguir a Cristo. Y en todo momento he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás y no vuelvo atrás. Y todo lo que el Señor hace o permite es para nuestro bien. Y siempre lo tomo así por ese lado. O sea, yo sé que el Señor, bueno, ya no voy a servir ahora en el ministerio, pero quizá el Señor me necesita en otro lado. Siempre lo digo así. Y ahora que ya no estoy trabajando, digo, bueno, no, quizá ya no estoy en Lindavista, pero el Señor me va a utilizar para hacer algo más y que sea de beneficio. Siempre estoy pensando así. Y siempre estoy pensando, y me molesta cuando las gentes dicen que están cansadas, que no pueden hacer las cosas. Yo digo, ¿cómo? ¿Cómo que están cansadas, no pueden hacer las cosas? Si el Señor dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, así es que el Señor nos renueva las fuerzas cada día. Y ahí también en Isaías 41:13 dice, no temas, yo te ayudo, yo te sostengo. Y eso fue clave para que usted soportara todo lo que tuvo que sí. hacer. Y la verdad que tiene razón, porque nos quejamos mucho. Al menos yo personalmente hay veces que sí digo, ya no puedo, estoy estresado, pero después de oír lo que usted dice, realmente tenemos más fuerza, o sea, no, y no temas, yo estoy contigo. Y eso es del Señor, porque no fue que el Señor la haya lastimado, pero nada, porque Dios la protegió. Fue el enemigo que usurpó el corazón de un débil hombre, que arrastró a su familia, le arrastró a usted, pero Dios la mantuvo. La guió quizás por un valle de sombra y de mucho cansancio, pero Dios la mantuvo, Dios le ayudó. Y es a donde quiero llegar, porque usted trabajó para la iglesia. Sí. O sea, es lo asombroso que de verdad a mí me da mucho... En Lindavista, 14 años, en el ministerio 18. A ver, 14 y 18, 32. Y en Montemorelos, 2. 34 años de servicio al Señor. O sea que Dios no le quitó realmente su ministerio. No. Porque usted trabajó para la iglesia, trabajó en una institución adventista, sus hijos se graduaron. Sí, los 3. Y ahora, como dice usted, dos están trabajando, y la verdad que no están trabajando nada más en un puestito que digamos muy sencillo. Tienen un grado de responsabilidad muy importante. Así que ahí Dios le regresó el ministerio. Y a mí eso me da mucha paz, y también confío, y en su experiencia veo que tengo un Dios justo, porque usted no lo perdió, usted se mantuvo y Dios se lo volvió a regresar. Y ahora ya está grande, sus hijos trabajando, y usted ya jubilada. Ya, gracias a Dios. O sea, se jubiló por un trabajo, Dios le jubiló, tiene usted su jubilación. No, en el 2017 yo ya estaba muy cansada, enferma. Sí, entiendo. Entonces, yo había decidido gastar mis fuerzas hasta último en Lindavista. Claro. Pero se presentó una oportunidad a los 22 años, yo volví a encontrar los misioneros. Entonces ellos me invitaron a que yo fuera con ellos a la conferencia general, y de ahí me invitaron que yo fuera con ellos a trabajar a Estados Unidos. Okay. Y mi hermano en ese mismo me dijo, oye, pues si ya vas a dejar de trabajar, ¿por qué no pagas tu modalidad 40? Y gracias a Dios en el 2022, a final de 2022, se liberó ya mi modalidad 40 y me dieron mi jubilación. Ya me habían dicho que no. No, o sea, que ya la iba a perder. Que la iba a perder.
Y la gente ahí empezó a gritar en el seguro, no puede ser posible, que le regresen sus papeles, que le regresen sus papeles. Okay. Y yo le hablé a mi hermano y donde nunca me contestaba, ese día me contestó, no, recoge todos tus papeles. Y otra hermana, estamos orando por usted. Okay. Y pasó desde abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre hasta noviembre, 7 meses. Wow. Y yo iba y nada. Okay. Y ya me había dicho a la muchacha de ahí que no. Y un día que fui que estaba otro. Okay. Y entonces mi hijo iba conmigo y dice, ¿ya desayunaste, compa? No, dice, ¿qué tal unos tacos, una coca? Y él se fue a traer. Y dice, pase, dice, tiene una buena pensión. Y ve ahí yo ya pensando que no. Usted pensando que ya iba a terminar todo. Sí, pero al mismo tiempo no desistía. Okay, no desistía, okay. Yo ya estaba aquí, pero vendía topper, vendía tortilla, vendía chorizo, no sé qué, para que yo tuviera pasaje, para que yo fuera a Villahermosa a dar las vueltas. Okay. Pero no sé, yo vendía y la gente me lo compraba todo. Es que cocina muy sabroso. Y lo necesitaba pues era para mis pasajes. Sí, claro. Y sí, todo se logró porque el Señor todo tiene su tiempo. Así a veces uno se desespera. Y si yo hubiera dicho, no, pues ya, no, pero el Señor dijo, paciencia. Hasta el final fue probada su paciencia. Ajá, en verdad que sí. Ay, qué lindo. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Le dieron la jubilación al final? Sí. Totalmente. ¿Y cuántos años lleva usted jubilado? Del 23 al final, 24, y ahorita, un año y cachito. Un año con bendito Dios. Ahí se cumple siempre que la promesa de que tenemos un Dios justo que vela por nuestros intereses. Me dijo el pastor Ever, es un sueldo que le están dando a un pastor jubilado. Y qué hermoso, porque usted no perdió el ministerio. Vuelvo a repetir eso, tía. Usted no lo perdió. Y él conoce muy bien él conoce pues cuánto gana un pastor, conoce bien todo ese tipo de cosas, pero ahí se ve reflejado. Sí, uno se sorprende bendición con las maravillas que el Señor tiene para uno, porque yo me acuerdo cuando me vine, ningún 5, o sea, así como que, y después ahora, porque yo me acabo de encontrar con mi ex, porque fui apenas a firmar lo del divorcio ahorita en agosto. Okay. Y ver cómo cuando yo me vine, cómo él no me dio ni siquiera un 5 para que me viniera, y cómo ahora que yo fui o sea, él como diciendo, no tengo para pagar tal cosa, y yo digo, wow. Señor, o sea, tú a su tiempo haces las cosas y lo mejor. La última vez que lo vio, o bueno, cuando ya terminaron la relación, él no la dejó a su suerte, y el cambio que dio la vida. Ahora usted, jubilada con un sueldo de un pastor jubilado, uh-huh. Y pues la condición del sí, pobre hermano. Y yo le dije, ven pues, porque él quiere arreglar su vida pues y volverse a bautizar. Y al principio sí que como que yo tenía coraje, como que tenía miedo, como que tenía, sí, yo entiendo. Pero ya después que le dije que el Señor lo bendiga y que vaya en paz, ya quedé en paz, yo también ya no. ¿Usted lo perdonó? Sí, ya tiene tiempo que lo perdoné. ¿Y qué se siente perdonar? Mucha paz. ¿Y a quién fue por quién fue el perdón? ¿Por él o por usted? Bueno, yo decidí dar el divorcio. No era mi plan. Yo decidí darlo porque me dijeron que si yo no lo daba, entonces él no se podía arreglar su vida con el Señor. Entonces yo lo hice para que él arregle su vida con el Señor. Pero al final fue una paz para usted también, ¿verdad? Uh-huh. Qué lindo, tía. De verdad que Dios cumple los propósitos de los hombres, y aunque muchas veces pues somos atropellados por alguien más, en su caso Dios regresa la bendición. Pero yo siempre oraba al Señor y sigo orando por Él, porque yo decía, Señor, si en el tiempo que yo estuve con Él no pude ser de bendición, o esa luz que Él necesita, hacer algo para que Él pueda alcanzar y quizá pueda alcanzar a las personas que están con Él. O sea, es bonito, es bonito. Sí, claro. Colaborar.
Sin duda. Y pues al final hay muchas personas que no lo hubieran hecho. Pero qué bueno que usted lo hizo, porque ahí reflejó el carácter de Cristo. Ahí reflejó el de una mujer que quiere lo mejor para su familia, porque es el papá de sus hijos. Y sus hijos, en cierta manera, como todo, sienten algo muy lindo por él. Y pues demostró su carácter transformado, modificado. Y pues ha servido a usted de mucha bendición. No solo para un servidor que la conoce, sino para muchos que han llegado a su casa. Muchos estudiantes que quizás no tenían dinero llegaron a su casa. Sí. Muchas personas que quizás no tenían amigos, porque pues usted fue la primera amiga que yo tuve en Lindavista. Yo no tenía amigos, o sea, sí jóvenes, pero así de más edad, alguien que me aconseje, muy poco. Pero personas como nosotros, usted o Dios la puso ahí para enseñarnos. Y es que ese es su propósito. A pesar de que sufrió mucho, al final Dios cumplió su palabra en usted. Sí, muchos decían que tenía un carácter muy, muy duro. Lo que pasa que yo era, esto se va a hacer y así se va a hacer. O sea, porque no es fácil lidiar con chamacos. No es fácil. Si le sueltas tantito, se agarran el pie. Sí, entonces, quizás sí, como humana lastimé a alguna persona, porque en el ir y venir y sin que uno se dé cuenta ofende a las personas, y inconsciente, pero nunca fue ese mi plan, nunca fue ese mi plan, siempre fue ayudarlos y hacerlos que se sintieran bien. Pues tía, qué lindo saber que usted nunca perdió el ministerio. Quizás no fue como nosotros nos hubiésemos querido que hubiese usted terminado su ministerio. Bueno, no terminado, pero sí hubiese pues dejado de servir a la iglesia, pero en el sentido de su jubilación, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, Dios permitió que su obra se cumpliera, que lo que usted iba a hacer en la vida de otros fuera para bien. Y al final, Dios siempre regresa lo que es nuestro por derecho. No derecho de que nos merezcamos, sino porque Dios la eligió, Dios la llamó. O sea, su fe no la fundamentó en su esposo, ni en sus hijos, ni en su trabajo. Su fe la puso en Jesús. Y eso es una lección para todos nosotros también. Muchas veces nosotros ponemos nuestra fe en nuestro amor en Cristo, no en Jesús, sino en las circunstancias, en la familia, en el esposo, en la esposa. Y llega algún problema, alguna dificultad, ¿y qué pasa? Caemos. Dejamos de confiar. Pero así como usted le hizo, usted sirve de ejemplo para mantenerse fiel ante las dificultades. Y aunque pasó mucho tiempo de sufrimiento, de frío, de cansancio, como Dios la levantaba, de hambre. Graduaron sus hijos son profesionistas, tienen una bonita familia, como vuelvo a decir, le sirven en la iglesia. Es muy lindo el propósito que Dios cumplió en usted. Y para aquellas personas que nos oyen, tía, ya para terminar, ¿qué les diría a aquellas o aquellos que están enfrentando un proceso pues de divorcio, un proceso donde el ministerio se les fue arrebatado o perdieron el ministerio o incluso están pasando por dificultades? ¿Qué les diría usted? Pues tenemos que aferrarnos a Cristo y a sus promesas. En los momentos de que yo no podía más, mientras iba caminando, iba: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y siempre, o iba cantando o iba repitiendo versículos, ya fuera en la madrugada, ya fuera en la noche. Y el Señor me sostenía y me mantenía y me ayudaba, y que cuando menos, o sea, que yo no tuviera nada, no faltaba quien llegara o quien me mandara 200 pesos o 100 pesos y yo salía de ese día. Y también a las demás personas, pero tienen que tener fe y confianza en el Señor. Y el Señor nos ayudará para que nosotros nos mantengamos firmes en la medida que nosotros dependamos de Él. Así es, hay que mantenernos firmes, sí, con fuerza y fortaleza
En el nombre del Señor. Sí. Pues me da mucho gusto platicar con usted, tía. Gracias, hijo. Saber que Dios le regresó su ministerio. Es una esperanza para muchos. Menos de que nos olvidemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Así es. Así es que no, o sea, aférrense a una palabra, a una promesa de la palabra de Dios, a un canto, pero háganlo realidad. Porque una cosa es decir, Jehová mantuvo a José firme. Una cosa es decirlo y otra cosa que tú cuando viene la prueba te mantengas firme. Sin duda. Así es. Así es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo, no nada más acá. Así dice la Biblia, el chiste que tú lo vivas. Así es. Y cuando venga la prueba, mantenerte ahí. Fuerzas de donde existan para salir adelante. Pues muchas gracias por su tiempo, tía. Hijo. Y espero y yo sé que esta plática más de alguno le va a llegar, que está pasando por un proceso semejante al suyo. Y vuelvo a repetir, y no voy a cansar de decirlo, me da gusto que Dios siempre compone las cosas de una manera correcta. Sí. Usted no perdió el ministerio, nunca lo perdió. Y así aquellas personas que sienten que han perdido el ministerio, que se los han arrebatado, manténganse firmes, como usted se mantuvo, y al final Dios arregla todo, porque Dios es un Dios de promesas. Así que gracias, tía, que Dios les bendiga. Y amigos, gracias porque están con nosotros, que Dios les bendiga a todos. Nos vemos en el siguiente episodio y recuerden, como dice la tía Elida, manténganse firmes, que Dios está con nosotros. Que Dios les bendiga. Tía, gracias. Dios les bendiga. Bendiciones. Adiós.